Listo, entonces comenzamos un nuevo estudio de mujeres en la Biblia. Ya, y hoy día vamos a estar estudiando sobre Sara. La semana pasada estuvimos hablando sobre Eva, la madre de los vivientes, la mujer, ¿cierto? La primera mujer creada de una manera especial de parte de Dios. Y vamos a estar hoy día continuando con una segunda mujer que encontramos allá en la Biblia, y esta mujer es Sara, ¿ya? Bueno, estudiaremos la vida de Sarai, de Sara, la cual fue esposa de Abraham, y una mujer que será un ejemplo, vamos a estar viendo, de sumisión, de fe, de perseverancia, y también vamos a ver la importancia de esta mujer en el plan divino, ¿ya? Dios usando mujeres para llevar a cabo su plan divino. Así también vamos a ver a una mujer real, que así como es un ejemplo para todas nosotras, las escrituras no nos esconden sus defectos, sus errores, sino que tuvo momentos donde no actuó bien, pero aún así fue una mujer que alcanzó la gracia del Señor. Sin duda nos vamos a sentir identificadas con esta mujer. Vamos a aprender a lo largo de estas semanas, no solamente cosas buenas de ella, sino que también hubieron cosas que estas mujeres no hicieron bien, ya, pero que finalmente a través de esto Dios les enseña, forma su carácter y alcanza la gracia del Señor, y finalmente se convierten en mujeres de gran ejemplo para cada una de nosotras. Bueno, acerca de Sara, todo lo que encontramos acerca de Sara lo encontramos alrededor de Génesis capítulo 12, hasta podríamos decir Génesis capítulo 21, cuando obtiene, cierto, al hijo de la promesa, a Isaac, ya da a luz a Isaac. Y vamos a estar viajando desde Génesis 12 hasta Génesis 21. Vamos a estar leyendo algunos pasajes, contando un poco la historia de Abraham, de Sara, y extrayendo importantes lecciones para nosotras. Entonces, vamos allá, a Génesis 12, en el comienzo, ¿cierto? Entonces, si alguna llega allí y puede prender su micrófono y leer estos pasajes, Génesis 12, versículo 1 al 5. Entonces, ¿quién nos puede apoyar con la lectura de estos 5 versículos? Dice, Ujú. pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ujú. Amén. Entonces, Dios llama a Abraham a salir fuera, ¿cierto? A salir de la casa de su padre, de su parentela. Y va a un lugar totalmente desconocido, a la tierra que yo te mostraré, pero Abraham no sabía cuál era esa tierra aún. Y es allí donde Sara nos muestra una sumisión. Vamos a estar viendo la sumisión de Sara, una mujer que vivía en Ur de los Caldeos, lista para seguir a su esposo a cumplir el llamado de Dios. Y lo primero que podemos decir de Sarai, ella era media hermana de Abraham. Allá un poco más adelante, en Génesis 20, vamos a ver cómo Abraham, frente al rey Abimelech, le aclara esta situación, y él dice, a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces ellos eran medios hermanos,
eran hijos del mismo padre, Taré, pero no de las mismas madres. No sabemos cómo se llamaban sus madres, pero eran medios hermanos. Ya esto no era algo malo en los tiempos de los patriarcas, ¿ok? Entendiendo de que Adán y Eva eran los únicos seres humanos que Dios creó en el principio, era esencial que algunos de sus descendientes en el comienzo se casaran entre sus propios hermanos. Por lo tanto, no hay ni una prohibición de incesto o de que esto estuviese mal hasta el tiempo de Moisés. Ya, entonces vamos a ir a Levítico rápidamente para mostrar esto. Hasta los tiempos de Moisés no hubo una prohibición en cuanto a esto. ¿Ya? Y allá en Levítico, capítulo 18, versículo 6, nos dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Después, capítulo 20, versículo 17, dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viviere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, será muerto a ojos de los hijos de su pueblo, descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Entonces, no encontramos una prohibición hasta los tiempos de Moisés. Ya en los tiempos de los patriarcas esto no era algo prohibido, es más, era algo que lógicamente debía suceder, ya que Adán y Eva fueron los únicos seres humanos creados por Dios y ellos fueron los que fueron procreando, ¿cierto? Y entre hermanos tuvieron que casarse para ir procreando hasta este tiempo de Moisés. Ambos, Sara y Abraham, vivían en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un centro urbano, ¿ya? Y era el corazón de una cultura bien pagana, y ellos vivieron en la mejor época de este lugar, ¿ok? Es decir, ellos tenían mucha comodidad. Había una buena economía, por así decirlo. Tenían harta opulencia ya en este tiempo en que vivió Sara y Abraham en Ur de los Caldeos. ¿Ya? Entonces es allí, en este contexto de gran comodidad, donde Dios llama a Abraham para ir a una tierra desconocida. Dios deseaba hacerle padre de una gran nación, la cual sería testigo en el mundo. Esta nación estaría totalmente dedicada y comprometida con Jehová, y a través de ellos la verdad sería preservada y comunicada a todos los pueblos. De esta nación sabemos que salieron profetas, ¿cierto? Y por medio de ellos, la palabra de Dios. La palabra de Dios iba a ser comunicada y registrada al mundo, ¿cierto? Finalmente, de esta nación sabemos que nacería un libertador, un Mesías, y en él todas las naciones del mundo serían benditas. Había un gran plan para Abraham, una gran promesa, pero esta requería obediencia y sumisión total. Pero no solamente de Abraham, sino que también de Sara. Sin duda vemos a un hombre que sale, que obedece a la voz del Señor, que se somete a la voz de Dios, pero también vemos una mujer que se somete al llamado de su esposo. Ya tenemos allá, si me pueden acompañar, a Hebreos 11, capítulo 11, versículo 8 al 10. Si alguna puede también ahí abrir su micrófono y leernos estos versículos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Entonces, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y aunque estos pasajes hacen referencia a Abraham, sabemos que Sara estuvo allí a su lado, yendo donde su esposo iba, donde Dios los llamaba.
Vemos esta obediencia y sumisión a su esposo y así también el esposo a la voz del Señor. Este pasaje en el libro de Hebreos en un sentido resume la vida de Abraham, de Sara, una mujer que decidió voluntariamente por fe seguir a su marido, aun cuando ni él sabía dónde iba, a un lugar desconocido y dejando atrás la comodidad de la urbanización. En este contexto en que Ur de los Caldeos vivía una gran comodidad. Una mujer que decidió someterse y obedecer a Dios y a su esposo y compañero para cumplir un propósito eterno. Y, y aquí ya podemos sacar aplicaciones, ¿cierto? O sea, tal vez tú y yo no estamos casadas aún. Si Dios quiere, en algún momento tú y yo nos vamos a casar, vamos a tener un esposo y realmente espero que desde ya tengas esta convicción de someterte al llamado de Dios para tu esposo, que sin duda también es el llamado para ti. Sabemos que cuando dos personas se casan, un hombre y una mujer, son una sola carne. Y Dios cuando llama a Abraham, sin duda le llama a él sería el padre de una gran nación, pero sin duda esto incluía a Sarai. Era necesario que Abraham se sometiera a Dios, pero que también Sarai se sometiera a Dios y a su esposo y saliera con él a lo desconocido. Por lo tanto, desde el principio de este estudio vemos a Sarai, una mujer que se sometió. Y también lo vemos un poco más adelante, allá en Génesis 12, del 10 al 15. Vale, si nos puedes leer estos 5 versículos. Listo, Carlos. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Uh-huh. Bueno, ¿por qué estos pasajes nos muestran la sumisión de Sarai? Bueno, vemos acá la sumisión de Sarai, ya que cuando ellos llegan a Egipto, tanto Abraham como Sarai, Abraham tuvo temor, ¿cierto? Ahí dice que él tenía temor de que le hiciesen algo a causa de la hermosura de su esposa. Es por esto que ellos tienen una conversación antes de llegar a Egipto. Antes de llegar a Egipto, él tiene una conversación con su esposa, ¿cierto? Y en el versículo 13 él le dice, di que eres mi hermana. Sin duda no quiero enfocarlo en Abraham, pero sabemos, Abraham no estaba actuando bien. Él debió confiar en Dios, ¿cierto? En la protección de Dios, de que a pesar de que ella era hermosa y todo lo que podía suceder, Dios iba a protegerla. Pero el punto aquí es que ellos tienen una conversación antes de llegar a Egipto y él le dice a ti que eres mi hermana. Y aunque no encontramos directamente de que ella dice que es su hermana, sí vemos que finalmente, ¿qué sucede? Bueno, ellos llegan a Egipto, ellos ven realmente la hermosura de esta mujer y la alabaron delante de Abraham y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Entonces, posiblemente Sarai dijo que era hermana de Abraham, o cuando Abraham dijo, sí, ella es mi hermana, ella cayó y asumió, ¿cierto? En un sentido, obedeció a lo que Abraham estaba diciendo. Entonces, sin duda, aunque Abraham estaba actuando mal, vemos esta devoción de Sarai por su esposo. Bueno, él sabe, si él está actuando mal, el Señor se lo mostrará, pero vemos que finalmente ella obedece en este sentido a su esposo. Vemos finalmente también cómo es que Dios honra a Sarai en un sentido o la protege finalmente. Ella va donde Faraón, pero la protege.
Dios finalmente manda hasta plagas, todo para Faraón, para que la proteja, para que nada suceda allí. Entonces podemos apreciar la devoción de Sarai por su esposo y cómo Dios la protege y la honra por eso. Entonces, Sarai fue una mujer que se sometió a su esposo totalmente. Allá en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, si me pueden acompañar allí, encontramos a esta mujer como un ejemplo de sumisión a su esposo y Pedro la destaca por eso. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros maridos, versículo 6, Primera de Pedro 3, 6, dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Si si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, sin duda Sarai fue una mujer que se destacó por su reverencia, por su obediencia a su esposo, a su devoción. Y ella viene a ser un ejemplo para todas nosotras en cuanto a esto. Sin duda no estoy diciendo que si un día tu esposo te dice que debes pecar, bueno, hazlo. Pero sin duda tenemos la oportunidad de poder decir, sabes que esto no está bien, no hagamos esto, hagámoslo de esta manera, esto no honra a Dios, tenemos esa oportunidad, sin duda. Pero el llamado aquí es a someternos, a tener una devoción por nuestro esposo, a tener un respeto hacia nuestro esposo o la persona de autoridad que el Señor ponga en nuestra vida, ¿cierto? Lo hablábamos la semana pasada, no solo un esposo, sino también un líder en la iglesia, mis padres, mi pastor, etc. Otra cosa que podemos destacar de Sarai es una vida que pasó de la incredulidad a la fe. Y para entender esto necesitamos recordar las promesas de Dios tanto a Abraham como después, ¿cierto?, a Sara. Dios le promete a Abraham tierra, descendencia y bendición. Eso lo encontramos en los primeros versículos que leímos hace un momento allá en Génesis 12, del 1 al 5. Ya dice, yo veo a la tierra, ¿cierto?, que te mostraré, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Dios le promete una tierra, una descendencia y una bendición. Encontramos también un poco más adelante, vamos a estar hablando un poco de eso, en el capítulo 17, versículo 16, cuando bendice a Sara, dice que reyes de pueblos vendrán de ella. Por lo tanto, también de la descendencia de Abraham van a venir reyes. Encontramos allá en Génesis 15 el pacto abrámico, que es la ratificación de esta promesa que encontramos en Génesis 12 de parte de Dios a Abraham. Ya Dios le dice a Abraham que debía salir de donde estaba, de la casa de su padre y su parentela, para ir a la tierra que Dios le mostraría. Le prometió que sería padre de una gran nación y que él le bendeciría. Es así como sale con Sarai, su mujer, obedeciendo a Dios, y luego Dios hace un pacto con Abraham en el cual ratifica su promesa. Esto fue un acto unilateral, un pacto de Dios para con Abraham, uno totalmente incondicional que no dependía de Abraham. ¿Ya? Y si vamos a Génesis 15, versículo 18, nos dice esto, ¿cierto? En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, ¿cierto? Y menciona la tierra que le dará. ¿Y sabes qué? ¿Por qué decimos que esto es un pacto unilateral, incondicional? Es porque descansa totalmente en Dios. Tenemos acá a Abraham durmiendo totalmente y es Dios quien hace este pacto, quien le dice que Él le dará esa tierra, que Él le bendecirá, que hará una gran nación. Ya esto depende totalmente de Dios.
Y ¿sabes qué? Frente a esta gran promesa que sin duda Sarai conocía, comenzó a surgir un gran dolor que al pasar los años ella no daba luz, no concebía. ¿Y sabes por qué? Porque ella era estéril, ¿cierto? Tenemos Génesis 11, versículo 30, dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Entonces, imagínense, estar casada con Abraham, el hombre al cual Dios le promete una gran descendencia, una gran nación, y saber que tú no has dado a luz, que tal vez no vas a poder dar a luz porque eres estéril. Sin duda, al pasar los años hubo una gran frustración, una carga que llevaba en sus hombros. eh, y esto fue tal vez, y sin duda, ¿cierto?, desanimando a Sara. Sara fue una mujer que tenía un gran dolor, ya que no podía tener hijos. Ella no entendió que la promesa, que el pacto de Dios solo dependía de él, de Dios, y que no necesitaba de la ayuda de ella ni la intervención de ella para llevarlo a cabo. Y sabes que como ella no entendió esto, su frustración por no poder dar a luz la llevó a idear un plan que haría que lo lamentaría para toda su vida. Y eso es lo que encontramos en Génesis 16. Ya, entonces vamos a repasar esta historia. Vemos este llamado de Abraham, un llamado que conocía a Sarai, una mujer que era estéril, que comenzó a sentir un gran dolor y frustración por no poder dar a luz. Vemos este pacto que depende totalmente de Dios para con Abraham, y esta realidad Sarai no la comprendió, ya que su frustración le llevó a idear un plan allá en Génesis 16, ¿cierto? Una paternidad sustitutiva, ¿cierto? A través de Agar, su sierva. Por esto Sara pensaba que al ser la dueña de Agar, si Agar concebía, de cierta manera ese niño también sería de ella. ¿Cierto? Leemos versículo 2, dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Ellos llevaban 10 años sin tener ningún hijo. Sara ya tenía 75 años, Abraham tenía 85 años y no podían tener aún hijos. Frente a esto, Sarai idea este plan y Abraham atiende el ruego de ella. Versículo 3 dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces, inmediatamente luego de que Agar concibe, Sara supo que había cometido un grave error. Vemos el primer arranque impetuoso de Sara. Versículo 5 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. En un sentido ella dice, ¿qué hice? Porque ahora mira cómo ella me desprecia. Y vemos, ¿cierto?, ya cómo ella va sufriendo las consecuencias por haber intervenido en el plan de Dios. Pero ¿sabes qué? Vemos en el capítulo 17 la tremenda misericordia de Dios para con Sarai. Vemos un trato especial de Dios con ella, lleno de misericordia y lleno de gracia. Dios le dice a Abraham que ya no debía llamar a su esposa Sarai, sino Sara, princesa de las naciones, madre de las naciones, puesto que él la bendeciría y le daría un hijo a través de Sara. Vamos a leer Génesis 17, 15 al 16. ¿Quién me puede ayudar con esos dos versículos? Génesis 17, 15 y 16. Yo, Listo. ¿qué? 15 y 16. Ajá. Dijo también Dios a Abraham,
A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendiciere y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces vemos cómo frente a la frustración de Sara y su dolor, incluso que ella interviene, lamenta sin duda el haber intervenido en el plan de Dios. Finalmente Dios tiene un trato especial con Sarai, lleno de misericordia y de gracia, y finalmente la bendice, le promete que a través de ella vendría el hijo de la promesa, y que de ella, imagínense, vendrían reyes, ella sería madre de las naciones. Ahora no solamente Abraham sería el padre de una gran nación, sino que ella era incluida en este pacto, en esta promesa. Entonces vemos también cómo Dios se preocupa por ella, por la mujer. Frente a esto, ¿cómo reacciona Abraham? Bueno, él se ríe, ¿cierto? Tenemos ahí versículo 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Pero ¿sabes qué? Esta risa no tiene que ver con una risa de incredulidad de parte de Abraham, sino que de gozo, de alegría. Él se postra en adoración y finalmente él pide por Ismael, ¿ya? Pide por Ismael y él le dice, el Dios le dice, bueno, con Ismael también hay algo para él, pero finalmente será Isaac. Él será el hijo de la promesa, donde vendrá la descendencia, la bendición, ¿cierto? Etcétera. Pero sin duda Abraham cree. Esta risa que encontramos aquí en Génesis 17 no es de incredulidad, sino de gozo. Ahora, Dios le dice a él que le iba a dar un hijo a través de Sara, que se llamaría Isaac y que hará de él una gran nación. En cambio, vemos a Sara, ¿cierto? Cuando ella escucha que tendría un hijo, ella también se ríe. Y eso lo encontramos en Génesis 18, versículos del 9 al 12. Dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Versículo 12 dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después de que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces, ella sí se ríe, y esta risa sí fue de incredulidad, a diferencia de Abraham. Es así como fue amonestada, y surge estas palabras de parte del Señor, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Finalmente Dios ahí la reprende, la amonesta y le dice, ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios que te estás riendo? Y finalmente sabemos que por la demás revelación, ¿cierto? Allá en Hebreos, capítulo 11, versículo 11, Sara finalmente cree, luego de que ella es amonestada por el Señor, ella cree y abraza esta promesa de que ella iba a tener un hijo. Y esto lo sabemos por Hebreos capítulo 11, versículo 11, que dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Todo esto termina en un total deleite al ver la promesa cumplida de Dios. Y eso lo encontramos allá en Génesis 21, del 6 al 7, que dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Entonces, vemos que ella pasa de la incredulidad a la fe. Ella se ríe y dice, pero ¿cómo voy a tener hijos si ya estoy vieja? Abraham también. Pero luego de que Dios la amonesta y le dice, ¿acaso hay algo difícil para Dios? Vemos por la revelación allá en Hebreos 11:11 que ella creyó, ella tuvo fe, ella creyó en aquel que era fiel, que cumplía su promesa, su palabra. Y finalmente ella se ríe, pero de alegría, al igual que Abraham, ¿cierto? Por haber dado a luz a Isaac.
Sara pasa de la incredulidad a la fe. Finalmente, Sara tuvo fe en la promesa de Dios, porque ella sabía que Dios era fiel, es decir, que Él cumple su palabra y sus promesas. Y sabes que esto es un tremendo ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado de la incredulidad a la fe? ¿Cuántas veces tal vez estamos en la incredulidad y necesitamos ser amonestadas por el Señor, por un hermano, por un pasaje en la palabra de Dios para creer? Tal vez hoy día estás en la incredulidad, sabes todas las promesas de Dios, pero bueno, no crees que Dios te está cuidando, no crees que Dios está en control de tu vida y necesitas hoy día seguir el ejemplo de Sara y hacerte esta pregunta: ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Y recordar que fiel es el que promete y pasar de la incredulidad a la fe. Estamos riéndonos incrédulamente de las promesas de Dios. Dios necesita amonestarnos y recordarnos que no hay nada difícil para nosotras. ¿O estamos considerando fiel a Dios y creemos que Él cumple sus promesas? Creo que esto es una de las más lindas y grandes aplicaciones del día de hoy, ¿cierto? Pero no solo Sara fue una mujer que se sometió, que pasó de la incredulidad a la fe, sino que también Sara fue parte del plan de Dios. Y en estos últimos 2 puntos vamos a avanzar un poco más rápido, pero que sin duda es importante destacar. ¿Sabes qué? Abraham nunca llegaría a ser el patriarca de una gran nación si primero ella no era madre de su descendencia. Sin duda, la mujer, Sara en este caso, era importante, era clave en lograr este cometido de una gran nación. Recordamos la promesa a Eva, ¿cierto? Lo que estudiamos la semana pasada, la madre de todos los vivientes. Cuando Dios le dijo que su simiente aplastaría a la serpiente. Cómo Cristo es la simiente de la mujer que derrota a la serpiente. Él es también la simiente, la descendencia de Abraham, mediante la cual todo el mundo sería bendecido. ¿Sabes qué? La promesa, el pacto de Dios con Abraham fue una afirmación de la misma promesa mesiánica que Dios ya había hecho a Eva. Sabemos, ¿cierto? Sara es descendiente de Eva. Por lo tanto, la descendencia de Eva es la descendencia de Sara, y tanto la madre de los vivientes como la madre de las naciones se aferraron y creyeron a esta promesa, que vendría uno de su descendencia que vencería a la serpiente y que por medio de él todo el mundo sería bendecido. ¿Sabes qué? La madre de los vivientes, Eva, y la madre de las naciones, Sara, son un ejemplo de fe, un ejemplo de mujeres que fueron parte del plan de Dios, una evidencia de que Dios desea usarnos como mujeres dentro de su plan divino. Y debemos creerlo y aferrarnos a esa verdad. ¿Sabes qué? También Sara fue una mujer llena de perseverancia. Y cuando pienso en la palabra de perseverancia, vamos a hablar sobre esta palabra en las Escrituras. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué pienso que Sara fue una mujer que perseveró en la adversidad? Porque recordamos, ¿cierto?, de que a pesar de que ellos iban por lo desconocido y vivieron así errantes, de aquí para allá, a la espera del cumplimiento de la promesa de una gran descendencia, del hijo de la promesa, ¿cierto? Pasaron adversidades. Ellos tuvieron incertidumbre, no sabían dónde iban, tuvieron temor. Abraham tuvo temor en 2 ocasiones que por causa de la hermosura de su mujer algo les sucediera. Tuvieron incomodidades, ¿cierto? Ellos dejaron la comodidad de Ur de los Caldeos para ir a diferentes lugares donde sin duda no tendrían las mismas comodidades. Tuvieron una vida de negación, es decir, no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, obediencia a lo largo de su vida, desde que Dios los llama allá en Génesis 12 en adelante. Pero frente a todo esto, ellos, incluyendo a Sara, perseveraron. Y pienso en esta palabra, perseverar, perseverancia, que significa soportar. Esta palabra en el griego es upomonem, ¿ya? Y tiene la idea de permanecer debajo, de perseverar, de mantenerse firme hacia adelante. Tiene una idea de constancia y perseverancia. ¿Sabes una definición que encontré en un diccionario? Un aguante alegre y esperanzado.
tiene que ver con que seguimos perseverando en el camino a pesar de que tenemos una carga pesada en nuestros hombros. ¿Y sabes qué? Abraham y Sara tenían cargas pesadas en sus hombros, pero finalmente, a pesar de eso, ellos perseveraron en el camino y tuvieron un aguante alegre y esperanzado. Y quiero que me acompañen allá a Hebreos 10. Esto sin duda, tal vez no tiene relación directa con Sara, pero creo que es un buen pasaje para aplicarlo cuando pensamos en la perseverancia. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia, y a esa palabra paciencia es perseverancia. Os es necesaria la perseverancia, este aguante alegre y esperanzado, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y ¿sabes qué? Cuando escucho este versículo pienso en Sara. ¿Sabes qué, Sara? Era necesaria la paciencia, que perseveraras, que tuvieras este aguante alegre y esperanzado, que siguieras adelante a pesar de las dificultades. ¿Sabes para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, es decir, yendo a lo desconocido, esperando la promesa, viviendo esas dificultades, obtengáis la promesa de una gran descendencia, de una gran bendición, una tierra. Pienso en Sara al leer este versículo, pero ¿sabes qué? El contexto acá de Hebreos, específicamente de esta sección, desde el versículo 26 al 39, es de que hay una advertencia al que peca deliberadamente, a estos hermanos que a causa de gran persecución se estaban apartando del Señor, estaban viviendo una vida llena de pecado, y Él les dice, es necesario que tengan paciencia, que soporten, que aguanten, que hagan la voluntad del Señor y de esta manera obtengan la promesa. Y sabes que es un llamado también a nosotros, a nuestra vida, de decir, necesitamos perseverar en el camino del Señor a pesar de las adversidades, a pesar de lo desconocido, a pesar de cualquier cosa, seguir el ejemplo de Sara, de una mujer de perseverancia, que soportó, que tuvo un aguante alegre y esperanzado, donde tuvo momentos de debilidad, de amargura tal vez, donde cometió errores, pero que finalmente frente a la amonestación del Señor fue una mujer de fe, de perseverancia, de sumisión, un ejemplo para todas nosotras. Y quiero hacer algunas aplicaciones de lo que ya hemos visto, hay algunas que ya he mencionado solo a modo de repaso. En cuanto a la sumisión, somos mujeres, hijas de Sara. Necesitamos ser sumisas. Tal vez aún no estamos casadas, ¿cierto? Como decía, pero algún día Dios mediante lo estaremos. ¿Seremos sumisas obedeciendo al llamado de Dios para la vida de mi esposo? ¿Voluntariamente obedeceremos a Dios y a nuestros esposos? Entendiendo de que no es solo el llamado a mi esposo, sino que también ese llamado me incluye. Yo soy parte fundamental de que mi esposo pueda cumplir con excelencia el llamado que Dios tenga para él. Por otro lado, estamos poniendo en práctica la sumisión hoy con las autoridades que Dios ha puesto hoy en mi vida, mi pastor, mi líder, mis padres, etc. En cuanto a la fe, ¿sabes qué? Las escrituras, como decía, que no nos esconden las debilidades, defectos o errores de Sara, sino que están registrados y nos ayudan a recordar primero que sin duda el hombre es imperfecto y necesita de Dios y su gracia. Y que a pesar, en segundo lugar, de nosotros, Dios en su gracia poderosa puede transformarnos y usarnos. Dios a través de Sara nos muestra de que no somos perfectos y que le necesitamos. Separados de Él, nada podemos hacer. Si hoy Dios te está usando en un ministerio, si Dios el día de mañana te va a usar en un ministerio, nunca olvides que no eres tú, es la gracia de Dios en tu vida que te alcanzó y que te permite hoy ser parte del plan de Dios. Finalmente, no nos riamos incrédulamente de las promesas de Dios y de lo que Él puede hacer en nuestra vida, porque nada, hermanas, nada es difícil para Él. Él puede hacer lo más asombroso que exista en nuestra vida, así como darle un hijo a Sara a los 90 años,
Así Dios puede hacer cualquier cosa para ti. No esperemos a ser amonestadas por Él, sino que creamos que fiel es el que promete, que Él cumplirá sus promesas. O tal vez hoy día es una forma en que Dios nos está amonestando y desea que a través de este estudio pasemos de la incredulidad a la fe, que creamos que Él nos está cuidando, que Él va a proveer, que Él volverá, que Él nos puede dar sanación, salvación, si es su voluntad. Creamos las promesas de Dios. En cuanto a ser parte del plan de Dios, y lo vamos a estar viendo en cada estudio, Dios usa a mujeres dentro del plan divino. Todas estas mujeres que vamos a estar estudiando en la Biblia son parte esencial del plan divino de Dios, desde el principio, desde Eva. Este es nuestro Dios que nos ama, nos dignifica como mujeres y nos hace parte de su plan. Y Dios es inmutable, Él no ha cambiado, Él desea todavía utilizar a mujeres, a sus hijas dentro de su plan hoy, en la predicación del Evangelio, como misioneras, como parte del ministerio de evangelismo, y también a través de la edificación de la iglesia, discipulando a otros, enseñando, haciendo el aseo en la iglesia, tal vez llamando a un hermano, dando mercancía o a alguien que lo necesite. Hermanas, somos parte importante del plan de Dios y esto es gracias a Él, a que Él nos ama y desea soberanamente utilizarnos en su plan. Así también en cuanto a la perseverancia, sigamos caminando firmes en el camino de Dios, pese a las adversidades y las cargas que puedan aparecer en nuestras vidas. Perseveremos con paciencia y sigamos adelante. Él tiene un propósito, Él desea usarte como un instrumento para ser glorificado. Sara sufrió por no poder tener hijos, pero sin duda no entendía que Dios deseaba esperar a darle un hijo en su vejez, a los 90 años, tanto para enseñarle a ella como a todos nosotros su gran poder. ¿Sabes por qué tienes que perseverar en la adversidad? Porque esa adversidad es parte del plan de Dios para tu vida, para darle la gloria a Él y para enseñarnos a todos nosotros. No desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. Sigamos el ejemplo de Sara, de una vida de perseverancia, de paciencia, de una perseverancia de gozo y de esperanza. Y bueno, el estudio de hoy, la verdad es que a través de Sara tenemos muchas lecciones, una mujer de sumisión, de fe, que fue parte importante del plan de Dios, que perseveró frente a la adversidad, sin duda una mujer que necesitamos imitar, ¿ya? Así que acompáñenme, voy a orar ahora para finalizar y también vamos a después tener un tiempo de compartir, así que oremos juntas. Señor, te damos gracias por este día, gracias Señor por tu preciosa palabra, gracias Señor por tu bondad de permitirnos estudiar a mujeres que tú has deseado soberanamente dejar registradas en tu palabra, para ser ejemplo para nuestras vidas, para sacar ricas enseñanzas y ejemplos de un carácter de una mujer de Dios. Ayúdanos a imitar a Sara en estas cosas, a poder abrazar cada una de las enseñanzas que hemos tenido el día de hoy. Y gracias, Señor, por cada una de las chicas que puede estar hoy escuchando este mensaje. Bendice su vida y ayúdala a ser cada día mujeres que te honren, que te amen y que vivan el propósito por el cual las salvaste, Señor, y también las hiciste mujer. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces,